Bueno, mi nombre es Juliana Parodi, soy residente de segundo año y hoy voy a hablar del manejo del sangrado en trauma y en cirugía y un poco de cómo lo manejamos empíricamente y con una terapia guiada por objetivos. Los objetivos de la clase van a ser diferenciar los tipos de sangrado, entender los principios generales de manejo de los sangrados, conocer algoritmos de Rotem en trauma en cirugía cardiovascular, conocer las pruebas estándar para evaluar la hemostasia y hablar sobre generalidades de cirugía cardiovascular. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos siempre que queremos evaluar si hacer o no un ROTEM es si el paciente está sangrando, ¿sí? Como vimos en las anteriores clases, el objetivo del sistema hemostático va a ser mantener la sangre en estado fluido dentro de los vasos, ¿sí? Ante una hemorragia, sabemos que se van a formar coágulos y esos coágulos también se lisan una vez que el sangrado se haya controlado. También evita que se formen coágulos de manera desequilibrada, ¿sí? Hay que establecer algo que es muy importante cuando nos preguntamos si el paciente está sangrando, que es el fenotipo del paciente, ¿sí? Algunos pacientes pueden tener fenotipo prehemorrágico y otros pueden tener fenotipo protrombótico. ¿Cómo diferenciábamos esto nosotros? Bien, con el stop, ¿se acuerdan? Bien, eso hace que nosotros evitemos tratar números de laboratorio cuando nos están dando mal, por ejemplo, el coagulograma, ¿sí? Sabemos que las pruebas de laboratorio tienen bajo valor predictivo positivo, y si las pruebas están alteradas, no me indican que el paciente va a sangrar, ¿sí? Bien. Dos cosas importantes a la hora de poder diferenciar los sangrados. Tenemos los sangrados que son de tipo mecánico y los sangrados que son de tipo coagulopático. Los mecánicos son los que va a resolver el cirujano en la mesa quirúrgica. Son sangrados que van a ser más bien circunscriptos. Y los coagulopáticos son los que nos competen a nosotros, que son sangrados más bien difusos, que son por alteraciones en la hemostasia y son de componente endógeno, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a abordar un sangrado agudo? Nosotros tenemos prioridades que hay que conocerlas para de esta forma poder racionalizar los recursos que tenemos, ¿sí? En principio tenemos los preacondicionantes, después tenemos los fármacos, hay que preguntarnos qué tipos de fármacos consume el paciente y los podemos revertir. Después se acuerdan en el temograma que habíamos visto cuando vimos Rotem, que siempre el temograma se estudiaba de derecha para izquierda, entonces primero estudiábamos la estabilidad, después estudiábamos la firmeza con la función plaquetaria y después, por último, la generación de albúmina con los factores procoagulantes, ¿sí? Eh, ¿Se acuerdan qué condicionantes eran los de estabilidad? Ahora lo vemos igual, si no, no pasa nada. Bueno, ahora lo vemos. Tenemos en lo que es la pirámide de Gorlinger, que es un esquema así que nosotros nos organiza mentalmente, ya lo habíamos tan visto también, para manejar los sangrados, ¿sí? Siempre en la base tenemos el manejo quirúrgico del sangrado. En segundo escalón tenemos establecer los preacondicionantes, que ahora los vamos a ver mejor. Después, evaluar la historia del paciente, si toma antiagregantes o anticoagulantes y si los podemos revertir. En cuarto espacio, evaluar si tenemos hiperfibrinólisis. Después, evaluar si hay que darle fibrinógeno. Después, el concentrado de factores protomínicos, plaquetas y por último, los factores de la coagulación que estén deficientes, ¿sí? Plaquetas y factores de la coagulación es es lo último que vamos a pasar. Bueno, los precondicionantes sabemos que son importantes para mantener la hemostasia óptima. Si nosotros no tenemos los precondicionantes bien, por más de que, por ejemplo, el ROTEM no es de normal, el paciente puede estar sangrando porque tenemos algo de todo esto alterado, ¿sí? Por ejemplo, que la hemoglobina esté mayor o igual a 8, nosotros sabemos que tengamos una adecuada cantidad de hemoglobina hace que las plaquetas estén más pegadas a los vasos, ¿sí? Y hace que se mantenga la viscosidad sanguínea. Por otro lado, que tengamos una buena hemoglobina, hace que tengamos un adecuado delivery de oxígeno, baja el shear estrés y también baja la cantidad de radicales libres, que hace que cuando se no está en condiciones óptimas, el factor tisular se exponga mucho más y se altere la coagulación, ¿sí? Eh, bien, y además los glóbulos rojos forman es un componente también de la formación del coágulo, por lo tanto, mejoran la fortaleza del mismo y hace que sea más compacto cuando tenemos una adecuada cantidad de glóbulos rojos. Por otro lado, la temperatura siempre tiene que estar por arriba de 36 grados, el calcio iónico por arriba de 1 mol por litro, milimol por litro y pH por arriba de 7,20.
Bueno, esto es lo que ya sabíamos anteriormente para poder definir los dos tipos de fenotipo del paciente. El interrogatorio siempre tiene que ser dirigido y esto es lo más importante para poder anticiparnos a los sangrados y después saber si toman un tipo de anticoagulante o antiagregante. Bueno, este es el temograma para hacer, digamos, un repasito. Sabemos que dijimos el E de derecha a izquierda. En la práctica clínica, ustedes lo primero que van a leer es el A5 y el A10, o sea que empiezan por el medio, ¿sí? En la estabilidad, sabemos que la evaluamos con el índice de lisis a los 30 minutos y la máxima lisis, y tenía que ver con las enzimas fibrinolíticas y con el déficit de factor 13, ¿sí? Si no está alterado. Acuérdense que las enzimas fibrinolíticas, por ejemplo, como estaría hablando de estado de hiperfibrinólisis, que podía contrarrestarse con ácido tranexámico. Después la firmeza la evaluamos con el A5, el A10 y el MCF. Y acá tenía que ver con las plaquetas del Fibri y en parte también por el factor 13. Y la iniciación tenía que ver con el CT. ¿Se acuerdan que era el CT? Bien, ¿y qué evaluaba el clotting time? Inicios. Bien, perfecto. Igual quiero hacer una aclaración. Si bien cuando nosotros hacemos todo el tomograma lo leemos derecha a izquierda, nosotros ya podemos tomar conducta a partir de los primeros 12 momentos de iniciación de la primera sacra, como que vemos básicamente en el rotor. Una aclaración. Vamos. Bien, ¿se acuerdan que el ROTEM era en sangre entera y las pruebas de laboratorio eran en plasma libre de elementos formes? ¿Sí? Esto también es importante. Bueno, tenemos, como dijimos antes, evaluar primero la estabilidad, ¿sí? Cuando estudiamos la estabilidad de un coágulo, estudiamos la presencia de factores profignolíticos que inducen a que tengamos un estado de lisis aumentada del coágulo, ¿sí? Sabemos que tener un estado profignolítico en un paciente que está sangrando es un signo de mal pronóstico y se puede tratar fácilmente con una droga de bajo costo, que en este caso sería el ácido tranexámico. El ácido tranexámico, ¿se acuerdan cómo era el mecanismo de acción? Sí. Y el paso del dominó con la Bien, perfecto. Exacto, bien, la medicina y perfecto. Entonces, nosotros en general cuando tenemos un trauma, lo primero que hacemos y lo que dice toda la evidencia es que le vamos a pasar en primer lugar ácido tranexámico. Si ahora vamos a ver bien bien qué dice la evidencia. También antes se usaba ácido aminocaproico, hoy ya no se usa más, se sabe que el ácido tranexámico es un 10 veces más potente que el... ¿te gusta? Bueno, yo le digo que es mucho más potente, entonces creo que tiene efectos antiinflamatorios. Sirve para el plasma, pero eso se igual. se usa igual. Sí. Bien. Perfecto. Acá tenemos un estado de hiperfibrinólisis en el ROTEM. ¿Saben cómo diferenciarlo? Arriba del Bueno, bien, pero ¿por qué? ¿Sabes por qué? ¿Qué miran para decir, bueno, está con hiperfibrinólisis? Empezamos por la estabilidad, ¿no? Por la cola del temograma. ¿Se acuerdan que estudiábamos ahí? básicamente soy al final del tomograma, deberíamos ver los parámetros de máximo lisis, lo que se dice, Bien. pero igualmente en el tomograma, como que al final la cola se aspira y como que se dice que es centímetra. Bien. Acá lo que tenemos es que el punto de corte que usamos en trauma es de 15, ¿sí? Si está por arriba de 15, va a estar alterado, lo miramos en el extremo. Después, como está alterado, ¿qué prueba complementaria usamos para, por ejemplo, ver si responde? 15, ¿qué valor tiene que ser? El punto de corte del índice de lisis máxima acá va a ser 15, como que queda al 100%, está alisándose, ¿sí? Está alterado. ¿Qué prueba complementaria al extrem usamos para evaluar la fibrinolisis? En lo cual se le agrega ácido tranexámico. Aptem, sí. Se le agrega ácido tranexámico. El aptem se le agrega ácido tranexámico y como le pusiste ácido tranexámico, contrarrestaría, sí, porque es un antifibrinolítico. Y como ven, el índice máxima te da 0%, porque contrarrestó. ¿Está bien? Entonces ahí diagnosticamos hiperfibrinolisis. ¿Está bien? Sí, eso también. Sí, Es un análogo del... el tercero, la pucha roten tiene a proteína, el del lácteo. El del Aptem, que es un análogo. Ya son tipo de... Bueno, ahora vamos a ver qué dice la evidencia, ¿sí? A varios
estudios que evaluaron la evidencia del uso de ácido tranexámico, considerándolo una intervención segura. Los más conocidos son el CRASH 2 y el CRASH 3, ¿sí? Ambos estudios son multicéntricos controlados con placebo. El CRASH 2 se realizó en 274 hospitales en 40 países y lo que se usó es dosis de carga de 1 gramo durante 10 minutos y después la infusión continua de 1 gramo durante 8 horas, en comparación con placebo, ¿sí? Y lo que se vio es que el ácido tranexámico va a reducir de forma segura el riesgo de muerte en pacientes con traumatismos hemorrágicos. En comparación con el CRASH 2, el Crash 3 incluye en el estudio pacientes con traumatismo craneoencefálico, en donde también se vio que sirve para evitar los fenómenos hemorrágicos, ¿sí? Y no aumenta los eventos trombóticos, disminuye la incidencia postoperatoria de sangrado y también disminuye la cantidad de transfusiones halogénicas que se usa, ¿sí? En las primeras 3 horas. En las primeras 3 horas. Primer trauma. Bien. Vos le tenés que pasar en las primeras 3 horas. Sí, después, Claro, claro. más que ahora, Claro, más mortalidad. Entonces, si nosotros no tuviéramos Rotem, pero tenemos que hacer lo que dice la evidencia, igual le pasamos ácido tranexámico dentro de las 3 horas, ¿sí? Como primera medida en el trauma. Y la dosis es la que dije, sino acá tengo otro esquema que es 10 a 25 miligramos kilo. Y bueno, la difusión que también. A nosotros nos hacen hacerlo. Viene gente de afuera, un trauma de afuera, que no sabe la cantidad de horas que fue el trauma, además. No sé, no sé, pero bueno, sabes, no me lo entiendo. Sí, por lo general, Sí, yo creo que en algún momento van a decir, ya, por lo menos 10 horas, por lo menos 15 horas, no, fue recién hace 20 minutos. vos se lo vas a hacer No, igual, te van a pero se decir, demostró que disminuyó la incidencia de sangrado. O sea, se lo vas a hacer igual aunque te llegue después de las 10 horas, pero no está comprobado que te sirva. ¿Está bien? Bueno, este cuadrito me dice que bueno, la mortalidad por todas las causas se redujo con ácido tranexámico. Esto es un montón de evidencia en diferentes tipos de cirugías. La que nos sirve para esta clase es esta, que se recomienda la administración de ácido tranexámico de manera precoz en el paciente traumático grave con hemorragia o riesgo de hemorragia significativa, con el objetivo de reducir la mortalidad por sangrado entre las primeras 3 horas del traumatismo. Bien. Por otro lado, vamos a evaluar también, ¿se acuerdan que habíamos dicho que tenía que ver con las enzimas fibrinolíticas, la estabilidad y con el déficit de factor 13, ¿sí? Bueno, el factor 13 lo que iba a hacer era otorgar mayor estabilidad al coágulo. Lo que hace es agarrarse del alfa 2 antiplasmina, ¿sí? Y hacerlo más resistente a la lisis y también hace que se generen uniones covalentes entre las moléculas de fibrina. Entonces, si no lo tenemos, vamos a tener la estabilidad alterada. Bien, entonces, las fuentes van a ser los crioprecipitados. ¿Se acuerdan qué tenían los crioprecipitados? O sea, que cuando le das crioprecipitados, ¿qué estás reponiendo? Risa. Después, Bueno, tienes. Lo que tenemos de filtrado. Bien. Va a tener factores Tienes. de la vía intrínseca. Y la vía extrínseca. Principalmente tiene factor 13, factor 8, factor de von Wilber, von Wilber y fibronectina y fibrinógeno, ¿sí? Eso es lo que repones cuando estás dando eso. Después, el plasma tiene todos los factores de la coagulación, tiene proteínas transportadoras, albúmina y el fibri, pero está muy diluido, así que nunca lo usamos para reponer fibrinógeno al plasma, ¿sí? Bueno, eso como repaso. Entonces, volvemos al factor 13. Lo puedes reponer con crioprecipitados, una unidad cada 10 kilos, o concentrado de factor 13, que nosotros no lo tenemos, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros diagnosticarlo? Que las pruebas de laboratorio TP y KPTT no estudian el déficit de factor 13 porque lo que hace es cortar por encima de las primeras trazas de formación de fibrina, así que no nos sirve para evaluar eso, que es la última parte del coagulograma. Y el ROTEM nos sirve como una utilidad indirecta. Si no tenemos un reactivo que nos permita diferenciar que nos falta factor 13, pero si se acuerdan antes, cuando nos fijábamos en el APTEM, que corregía, cuando le ponías ácido tranexámico, no va a corregir si tiene déficit de factor 13, ¿sí? Entonces ahí podemos inferir que le falta eso. Bueno, la evidencia, bueno, este es acá tiene el mecanismo de acción,
dice que es bueno, puede ser congénito, es raro, lo más frecuente es que sea adquirido en el perioperatorio por sangrado y como no es un factor que nosotros podamos medir, está subestimado, ¿sí? En neurocirugía hay evidencia de que el déficit de factor 13 por sangrado se asocia a un sextuple riesgo de sangrado postoperatorio y si nosotros lo suministramos en cirugía cardiovascular para que tenga los niveles para arriba del 60%, disminuyó significativamente el riesgo de sangrado postoperatorio y la transfusión de glóbulos rojos. Bien, después evaluamos la parte del medio del coágulo que era la firmeza, ¿sí? Que estaba dado por fibrinógeno y plaquetas. Empezando por el fibrinógeno, es el primer factor que hace que llegue al límite cuando está sangrando. El paciente no tiene reservas hepáticas, perdón, sí está bien, tiene síntesis hepática, no tiene reservas. El valor normal varía entre las personas embarazadas y las no embarazadas. Nosotros lo que tenemos es un valor normal de 200 a 400 miligramos por decilitro. ¿Se acuerdan? Este grafito que está acá, sabemos que la trombina, que es el factor 2A, puede unir múltiples moléculas de fibrinógeno para pasarlas a fibrina. En cambio, una molécula de fibrinógeno solamente puede pasar a fibrina, ¿sí? Entonces, el déficit nos altera mucho la coagulación. Las fuentes de fibrinógeno van a ser los crioprecipitados, como dije antes, y el concentrado de factor, que también nosotros lo tenemos, ¿sí? ¿Cómo diagnosticamos el déficit de fibrinógeno? Bueno, el TP y el KPTT son muy poco sensibles. Como vemos, el valor hemostático que nosotros tenemos para mantener la hemostasia es de 150 a 200 miligramos por decilitro, pero el KPTT y el TP se alteran solo por debajo del 100 y del 60 miligramos. Entonces, están alterados cuando tenemos el fibrinógeno muy bajo recién, entonces no lo usamos para eso, ¿sí? El diagnóstico es poco sensible en realidad. Lo que nosotros usamos para poder diagnosticarlo es la fibrinogenemia con método de Klaus y los parámetros de amplitud en el ROTEM, que eran A5, A10 y MCF, ¿sí? ¿Qué es el método de Klaus? El método de laboratorio que pedimos nosotros, viste que pedís fibrinogenemia, por ejemplo, en una columna lo solemos pedir, que es el valor entero, tipo que de 150 miligramos por decilitro. Klaus es cuánta molécula de fibrinógeno pasa en la fibrina. Exacto. Es 1 a 1 las pues. No es útil, no es muy útil para los sangrados agudos porque tarda. Sangre, sí. Bueno, ahora, claro. Y acá lo pedimos solo por lado central, no puede pasar por lado de guardia. Bien, después tenemos las plaquetas, ¿sí? Nosotros priorizamos optimizar primero el fibrinógeno antes que las plaquetas por varios motivos. En principio sabemos que cada plaqueta tiene muchos receptores para unirse al fibrinógeno. Se dice que tiene una densidad de 80.000 receptores por cada plaqueta, ¿sí? Para unirse al fibri. Y por otro lado, las plaquetas tienen reservorio y el fibrinógeno no. Entonces, ante una hemorragia, lo que va a bajar primero es el fibri antes que las plaquetas, ¿sí? De ahí tenemos la analogía de una pared con ladrillos y cemento. Sabemos que el cemento podría ser el fibrinógeno y las plaquetas serían los ladrillos. Si tenemos solamente ladrillos y los apilamos, por cualquier fuerza que ustedes le pongamos, se van a caer, ¿sí? Que sería que el coágulo se va a romper. En cambio, si tenemos más fibrinógeno que plaquetas, podemos rellenar el espacio libre con más cemento, entonces igualmente va a ser duro el coágulo, ¿sí? Entonces, la trombocitopenia puede ser compensada por fibrinógeno, pero la hipofibrinogénemia no puede ser compensada por las plaquetas. ¿Está bien? La fuente va a ser de concentrado de plaquetas, que puede ser de sangre entera, que sería una unidad cada 10 kilos, o de aféresis, ¿sí? De aféresis, ¿saben la diferencia entre un pool y de plaquetas, por ejemplo? De la aféresis. El pool de plaquetas son plaquetas de varias personas que se juntan, ¿sí? Cuando le pasas un pool de plaquetas, por ejemplo, le pueden subir entre 35 a 25.000 plaquetas, ¿sí? Por cada pool que nosotros le pasamos. El rigor depende de la cirugía que hagamos. ¿Se acuerdan que era distinto? Por ejemplo, en cirugía general, por debajo de 50.000 no se podía operar. Sistema nervioso por debajo de 100.000. Bueno. Ahora después, cuando hagamos el tallercito, les explico bien lo del ROTEM, cómo lo vemos, ¿sí? ¿Y cuánto se espera que suban las plaquetas? Esos, 25.000 a 35.000 plaquetas. De aféresis me parece que suben un poquito menos. Entonces usamos siempre pool, tengo entendido, ¿no, Manu? Sí, ¿no? Las plaquetas de sangre entera o de aféresis plaquetaria.
y los gases siempre te dan la misma cantidad, te dan 300, 200, 300 mililitros. Sí. Uno lo rejuntan de 5 o 6 pacientes, eso es un pool, y el otro directamente es una unidad de 300. Pero es lo mismo, vos pedís un pool o una unidad y te traen la Claro. misma cantidad. Y 300 mililitros te sube más o menos 30.000 plaquetas con mililitro cúbico. Bien. Perfecto. Bueno, por otro lado, teníamos la última parte, que era la generación de trombina, que se asociaban con los factores procoagulantes. Como dije antes, una molécula de trombina podía catalizar múltiples reacciones de firinógeno a aspirina, ¿sí? Eh, Bien, no tenemos un método adecuado para poder saber cuánta trombina se está formando, ¿sí? Los recursos que tenemos, dijimos, los métodos de plasma sin elementos formes, que van a ser el TP y el KPTT, y después las pruebas viscoelásticas como el ROTEM, ¿sí? Ninguna de las dos pruebas va a reflejar el potencial nuestro de poder generar trombina, porque estudias hasta antes del estallido, ¿sí? En la cascada de la coagulación. Entonces, y el CT, que es lo que podríamos evaluar eh, para saber cuánta trombina tiene, que es el que estudia la formación de coágulo hasta los 2 milímetros, solamente me puede decir que hay una latencia en la formación del coágulo. Entonces no es, digamos, no tenemos un método diagnóstico fidedigno para saber cuánta trombina tenemos, sino que lo podemos inferir, ¿sí? Eh, nosotros no tratamos, como dijimos antes, los tiempos de coagulación alterados, sino que tratamos a un paciente que tiene clínica hemorrágica. Entonces, si vos, cuando tenés alterada la generación de trombina, vas a tener otras cosas en general alteradas, ¿sí? Por ejemplo, la vía extrínseca. Bien. Eh, bueno, un trigger sugerido para poder inferir que tenemos la generación de trombina disminuida es el RIM, ¿sí? Perdón, el TP. El TP, si lo tenemos aumentado más de 1,5 y tenemos inferimos que tenemos una coagulopatía dilucional, podríamos decir que está alterado. ¿Cómo lo pasamos? Bueno, con Protonplex, por ejemplo. 1.5 de cuánto. El valor basal. Bueno, y en el cuadrito lo que quise poner es que, como vemos, el TP y el KPTT se alteran con niveles hemostáticos por debajo de lo que necesitamos, entonces por eso decimos que va a ser poco sensible también para evaluar. Bueno, este cuadrito lo saqué de una clase de ARBA, que después, bueno, ya la tendrán, pero es muy práctico para hablar de la coagulopatía ilusional en el contexto de sangrado, ¿sí? En cualquier sangrado vamos a ver una caída del volumen circulante efectivo, por lo tanto va a bajar la precarga y el gasto cardíaco. ¿Se acuerdan que el gasto cardíaco es un determinante del libre de oxígeno junto con la concentración arterial de oxígeno, ¿sí? Entonces, si nos baja, va a estar afectado, nos va a afectar la hemostasia por varios motivos. Para evitar que el paciente entre en un shock hipovolémico, al mismo tiempo que se produce el sangrado, nosotros vamos a intentar reponerlo y generalmente lo vamos a reponer con fluidos desprovistos de factores, ¿sí? Por eso se va a generar la coagulopatía dilucional. Entonces, esto lo que tenemos que saber es con qué orden se van a ir alterando los valores para poder hacer una resucitación hemostática y no todo el tiempo hacer resucitación con fluidos libres de factores. Entonces, el primero en llegar a valores críticos, como dijimos, del Fibri, que se agota cuando tenés media volemia perdida o el 60% de la volemia. Por otro lado, tenemos que los factores de la coagulación y las plaquetas se alteran recién después de la volemia y media o de las dos volemias, ¿sí? Empieza a ponerse comprometido en empezar medio retirado. Cuando empezás una bulimia ya. O sea, no cuando se pierde, decís cuando se repone. Claro. Y cuando reemplazás una bulimia, ahí ya es cuando estás en valores críticos. Ok, Pero empezás a pensar en déficit de fibrinogenio con media bulimia. bien. Algo que también quería que tengan en cuenta es que a veces el paciente tiene una coagulopatía que no es directamente proporcional a la cantidad de sangre que perdió, y eso puede ser también por la hipoperfusión sostenida, ¿sí? Sabemos que la hipoperfusión sostenida activa la cascada de la coagulación, generando una coagulopatía por consumo, genera también la activación de anticoagulantes endógenos y produce disfunción de utilidad, entonces a veces el paciente no sangró tanto, pero igual está coagulopático, ¿sí? Entonces es importante siempre mantener el libre de oxígeno. Bien, entonces, ¿cuántos el paciente está sangrando? ¿Cómo decidimos qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Eso lo definimos de acuerdo al tiempo que nosotros creemos que tenemos en quirófano. Si el paciente tiene un sangrado que puede ser controlado, estamos en un código verde, bueno, vamos a hacer una terapia guiada por objetivos. Y si no, vamos a empezar con un código rojo con tratamiento empírico, ¿sí?
Y siempre que podamos hacerlo, vamos a reevaluar para intentar ir a la terapia guiada por objetivos en cuanto el sangrado se controle. Y en el medio tenemos una zona amarilla que generalmente empieza con una terapia empírica y en cuanto se pueda pasa a una terapia de código verde, ¿sí? Nosotros tenemos entonces algo que es el semáforo de la hemostasia, que fue creado como una hemorragia, como una herramienta cognitiva que evalúa, que nos clasifica de manera clínica eh, los diferentes códigos, ¿sí? Puede ser código rojo, código amarillo o código verde. De acuerdo a la velocidad del sangrado, la posibilidad de controlar el sangrado en el tiempo y la respuesta a fluidos y la necesidad de vasoactivos, ¿sí? De ahí vamos a poder establecer, digamos, la terapéutica. En el código rojo es un sangrado exsanguinante que necesita, por ejemplo, vasopresores para evitar el paro y va a ser un paciente no respondedor a fluidos. Acá lo que nos dice el semáforo de la hemostasia, se crean diferentes paquetes en los diferentes códigos, por ejemplo, paquete rojo y paquete amarillo, que nos hacen una guía de cómo nosotros deberíamos manejarnos en quirófano. Depende eso mucho de la disponibilidad que haya en cada institución. O sea, nosotros nos sirve porque nosotros tenemos todo lo que está acá, pero hay instituciones que no la tienen. Entonces deberías adaptar el semáforo de la hemostasia a tu institución, ¿sí? El paquete rojo, por ejemplo, tiene tranexámico 2 gramos, eh, fibrinógeno concentrado 4 gramos, concentrados de protrombínicos y 4 UGRs. Y después, por ejemplo, el paciente que está en un código amarillo, que es un paciente que tiene sangrado difícil de controlar, pero va a persistir en el tiempo y tiene necesidad aumentada de vasopresores, pero no está todo el tiempo haciendo vuelos de adrena, por ejemplo. En ese paciente, el paquete amarillo va a ser de 2 UGRs, tranexámico y fibrinógeno concentrado. Y después de un paciente estable, inicias con terapia guiada para objetivos. El semáforo siempre te alienta a que lo reevalúes continuamente y a que mantengas, como dijimos, los precondicionantes siempre en orden, porque si no esto, digamos, no te va a funcionar. Bien. Amigo, perdí el... Me va a cortar. Bueno, no importa. Bueno, ya fue. Después tenemos la gestión del trauma guiado por Rotem, ¿sí? Los objetivos van a ser retener el sangrado y evitar la necesidad de transfusión masiva. Y las pruebas de laboratorio estándar van a tardar, como sabemos, de 30 a 90 minutos dependiendo de la institución. Y el Rotem entre los 10 a 15 minutos en una institución que esté prendido previamente nos daría una respuesta. Acá, para nosotros es más o menos lo mismo si no lo tenemos prendido porque... Bien. Entonces, como dije anteriormente, el ROTEM no va a estar diseñado para responderte a la pregunta si el paciente va a sangrar, sino que te pregunta por qué sangra este paciente y te ayuda a descartar causas de sangrado, ¿sí? Lo vas a considerar si hay sangrado activo, difuso y coagulopático. Si la respuesta al paciente es, si la respuesta a por qué sangra este paciente o si está sangrando es negativa, el algoritmo de ROTEM se corta ahí, ¿sí? O sea, no hay algoritmo de ROTEM si el paciente no está sangrando. Bueno, esto después lo vamos a ver, son los diferentes hemogramas. Ahora no es el objetivo, pero eso para que lo tengas. El algoritmo que nos propone Gorlinger para trauma, siempre que tengamos manejo sangrado difuso y consideramos la administración de transfusión, vamos a evaluar, en principio, lo que habíamos dicho es la administración de ácido tranexámico, ¿sí? Con la hiperfibrinólisis. Bien, para eso estudiamos la última parte del Paul, ¿se acuerdan? La estabilidad. Acá lo que vamos a ver es el índice de lisis máxima, que el punto de corte en traumas es del 5% y en cirugía cardiovascular después vamos a ver que es 15%, ¿sí? Cambia el punto de corte entre un algoritmo y el otro. Entonces lo repones con ácido tranexámico. En el caso de que no se controle con eso, que generalmente esa parte ya la tenemos eso hecha antes de hacer el algoritmo, que es lo primero que hacemos cuando el paciente sangra, vamos a evaluar la parte intermedia del coágulo, que es la firmeza, que para eso usábamos el fibrinógeno y las plaquetas, ¿se acuerdan? Entonces, para eso evaluás el A5 del extem, ¿sí? En el A5 del extem el punto de corte es 35 y después, para evaluar el fibrinógeno, ibas, está bien, ibas al A5 del FIBTEM, ¿sí? Si te da alterado por debajo de 9 milímetros, le vas a dar fibrinógeno concentrado. Si eso igual te da, pero por encima de 9, en vez de fibrinógeno le vas a pasar plaquetas. Después en el taller vamos a ver bien por qué. Ahora no lo voy a explicar, pero después vamos a ver bien por qué. Sabemos que
uno de los puntos ciegos del Rotem es que no estudia la funcionalidad plaquetaria, ¿sí? Entonces, estos pensamos que tiene una disfunción plaquetaria, eh, no lo vamos a ver acá. Podemos llegar a inferirlo, pero no vamos a tener el diagnóstico y para eso usamos el Rotem platelet, que no lo tenemos, pero que estudia la funcionalidad plaquetaria. Nos serviría, por ejemplo, en un paciente antiagregado, ¿sí? Si no nos controla el sangrado con eso, bueno, vamos a la última parte del coágulo, que era la iniciación, que podía verse alterada por déficit de factores, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Empezamos estudiando la vía extrínseca con el CT del extem, ¿sí? Que el punto de corte es 80 segundos. Si te da por arriba de 80 segundos, vas a evaluar el A5 del síntoma. Eso es porque a veces vos podés tener alterada la vía extrínseca y también puedes tener hipofitinogenemia. Entonces tenés que evaluar las dos en conjunto, ¿sí? Si te da alterado, le vas a pasar crioprecipitados o plasma fresco congelado y después evalúas, si no controla con eso, pensás en que tiene alterada la vía intrínseca y evalúas en ese caso el CT del INTEM, ¿sí? ¿Por qué puede estar alterada la vía intrínseca? Por déficit de factores o eventualmente por la presencia de parina en la muestra. Entonces lo evalúas en complemento con el leptem, ¿sí? Si te da alterada el CT del INTEM por arriba de 240, haces el ratio entre el CT del INTEM sobre el CT del leptem. Si te da por arriba de 1.25, le das plasma fresco congelado. Y si no, consideras que tiene parina la muestra y le pasas protamina, ¿sí? Bien, siempre se rechequea cada 10 a 15 minutos para hacerte las causas del sangrado. Bueno, ahora muy por arriba algo de cirugía cardiovascular, ¿sí? No sé si han tenido Ay, espera. Bueno, ¿Qué hay de eso? muy poquito. O sea, en cirugía cardiovascular, nosotros sabemos que vamos a usar la circulación extracorpórea. La circulación extracorpórea tiene diferentes objetivos, ¿sí? Uno va a ser, no todas las cirugías cardiovasculares, en algunas usamos circulación extracorpórea. Dentro de los 4 objetivos principales tenemos la oxigenación y eliminación de dióxido de carbono, la circulación de la sangre, el enfriamiento y el recalentamiento de la misma y el flujo de la sangre desde el corazón hacia la bomba para lograr un campo exsanguinado, ¿sí? Ese es el grafiquito, son diferentes cánulas. Una en general va al corazón derecho, que es por el cual drena la sangre, hace un sistema de reservorio que va a ser la cámara, que en general es por una diferencia de presión y después, bueno, se oxigena y pasa por un montón de circuitos que están ahí mencionados y vuelve hacia el corazón, generalmente se hace con la aorta, ¿sí? Entonces, hay mucha evidencia de cómo esto altera la coagulación. Para nosotros, en la hemostasia, sabemos que ya estar en bomba es un estado de coagulopatía dilucional per se, porque en cada uno de los circuitos se usan cristaloides isotónicos que diluyen la sangre, ¿sí? Entonces ya per se, por estar en bomba, el paciente va a estar coagulopático. La dosis que nosotros nos piden de parina, pero generalmente antes del clampeo, va a ser muy elevada, 300 a 400 unidades kilo de parina antes de que inicie la bomba, ¿sí? ¿Se acuerda el mecanismo de acción de la parina? Está ahí. Marce, Sería se une a la citocombina cada vez. y acelera la velocidad con la que se inhiben los factores de la coagulación, ¿sí? Se inhiben principalmente, bueno, la trombina, factor 2, factor 9, factor 10 y factor 13, ¿sí? En menor medida. ¿Cómo nosotros controlamos la anticoagulación con heparina? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo controlás la anticoagulación con heparina? No, ¿cómo controlás con el KPTT? Bien. En el medio de la cirugía cardiovascular, ¿te vas a poder hacer un KPTT? No. Lo que nosotros sabemos si el paciente realmente está anticoagulado como corresponde, acá lo usamos, creo que Mary lo usa, es el tubito de ACT que se hace en el momento, que tiene caolín y le pones 2 centímetros de sangre entera y creo que el punto de corte es 480 segundos para saber que el paciente puede entrar en bomba. O sea, está adecuadamente anticoagulado. De 480. Está escrito, pero hay unas máquinas donde vos lo apoyás y lo haces sobre la máquina y te tira el tiempo. Si no me digas con el no sé si todo. 480 480. que tarde en coagular de la muestra. Ok. La muestra esa, sí, se ahorra a que estás corriendo de coagulado como para entrar en bomba. Ok.
Bueno, después de que lo anticoagulas, o sea, como anestesiólogos, nuestro desafío también es saber cuánto deberíamos revertir, ¿sí? Sabemos que la reversión con protamina no es inocua para el paciente, sino que, digamos, produce hipotensión, es uno de los fármacos más anafilactoides y además, per se, si lo sobredosificás, la protamina por sí misma es anticoagulante, ¿sí? Entonces, capaz que el paciente le estás sumando una coagulopatía por pasarle protamina. Entonces, bueno, para eso podríamos usar nosotros el Rotem, que ahora vamos a ver, y la reversión con protamina, la dosis es de 0,6 a 1 mg/kg para 100 unidades de kilo de heparina. En cirugía cardiovascular no se suele usar mucho el 1 a 1, por eso de que lo sobredosificás, lo que tengo leído. Bueno, Totalmente. el impacto en la hemostasia, como dije anteriormente, per se, te produce una coagulopatía adicional. Además de eso tenemos el sangrado quirúrgico de la cirugía, la inflamación sistémica que se produce, la activación del factor tisular porque se pone en contacto la sangre con la bomba y eso activa los factores que están dando vueltas, la heparina no fraccionada que está residual y la presencia de hipotermia, ¿sí? Eso nos produce hiperfibrinólisis, disminución del recuento y función plaquetaria, disminución del fibrinógeno, los factores de coagulación y alteración de la generación de trombina, ¿sí? Se vio que cuando, o sea, lo que dice la evidencia es que te va a dar el TP, el KPTT, el RIN alterados, y también te da el CT del INTEM alterado eh, y el FIBTEM, ¿sí? Tenemos nosotros para poder hacer una resucitación hemostática por lo general de 30 a 45 minutos desde la reversión con heparin, de la reversión de la heparina con protamina y que el paciente pasa a terapia intensiva. Entonces, el tiempo que tenemos es muy corto y las pruebas de laboratorio que tenemos deben ser, o sea, se tienen que acoplar a esos 30 a 45 minutos, ¿sí? Nosotros le mandamos un labo y no va a salir. Entonces hay diferentes algoritmos, este sería con pruebas estándar, ¿sí? Donde te proponen diferentes triggers, por ejemplo, hemoglobina de 7,5 para transfundir glóbulos rojos, plaquetas de 50.000, un RIM por arriba de 1,5 de valor basal, firinógeno por debajo de 150 y el ACT alterado, ¿sí? A partir de ahí empezaríamos a reponer. Em, Pregunta redundante, ¿el plasma tenía fibrinógeno? Sí, pero. Bien, bien pero poco. Bueno, Bien pero poco, entonces no lo usás, ¿sí? Bien. ¿Cómo lo repones? Concentrado o precipitado. Bien. Bueno, este sería el algoritmo que vamos a ver que lo único que le va a agregar es igual. Lo que le cambia son los puntos de corte, ¿sí? Como dije antes, el índice Lipid máximo antes era 5 y ahora es 15. Y lo que sí se le agrega es el ACT. Si le haces el ACT después de la protamina y sobre el ACT basal, ¿sí? Y evalúas si tienes que pasarle más protamina o no. ¿Está bien? Si te da el CT del INTEM sobre el CT del EPTEM por arriba del 1,25, sabemos que el paciente seguramente tenga heparina en la muestra y que tengas que pasarle más. ¿Está bien? Después, el algoritmo es exactamente igual. Estoy viendo si le cambia algún punto de corte, pero no, bueno, más o menos. es igual. También cuando está paquetizado vas a ver bueno, el TCA, que igual no es el rotor, pero entonces, y el INTEM y el ACTEM, el CT. Bien. Entonces, mira, teníamos como lo primero que descartas de dónde está organizado todavía. Pregunta, si paciente tiene antiagregación plaquetaria, ¿lo ves en el ROTEM? En realidad, Bien, no evaluás la funcionalidad plaquetaria. ¿Sí? Después en el taller les voy a mostrar por qué. Podés sospechar, pero no lo ves. O sea, el ROTEM per se en los ensayos tiene como que generan o inducen un estallido de trombina. La trombina, vamos a ver que es un activador plaquetario. Entonces, per se, aunque vos, por ejemplo, estés tomando clopidogrel, en el ROTEM se van a agregar igual las plaquetas. ¿Sí? No tiene, o sea, no sirve evaluar la funcionalidad plaquetaria con el ROTEM. ¿Está bien? Porque siempre van a estar agregadas. Para eso, porque si no, no se formaría el coágulo. Básicamente, vieron que el hemograma no se formaría. Entonces, para eso tienes que hacer siempre el Rotten Platelet, que no lo tenemos, o estudias directamente el recuento. ¿Está bien? No tienen droga. ¿Ah? Medio cero. No, hoy tenemos taller con la. Hoy tenemos taller. No, a mí me cuesta. No sé.